este caso, acerca de que hoy se cumple un mes de la tragedia de Campoviera, el accidente del arroyo Yasá. Hablábamos con los bomberos. Ahora lo vamos a saludar a Ariel Sensup, que es el propietario de la empresa de colectivo Sol del Norte, que está a través de la línea. Ariel, ¿cómo está? Buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero los saludamos. Sí, buen día a toda la audiencia. Bueno, un mes después volvemos a hablar, ¿no? Pero esa fecha quedó marcada a fuego. Sí, totalmente. La verdad que desgraciadamente hay cosas, eventos que a uno le cambian la vida. En mi caso me ha replanteado un montón de cosas. Ah, esta situación ha sido como haber perdido un familiar, bastante similar. Es un proceso de duelo con todo lo que implica un duelo, los primeros días, después dimensionar, después ver cómo uno sigue, después ver de tratar de sumar ganas para seguir trabajando, después resolver de que la vida continúa y uno no puede bajar los brazos. Así que bueno, es Ariel, ¿en qué, en qué ha cambiado o qué, a ver, cuál es el pensamiento hoy por hoy y la decisión usted replantearse dijo en algún momento de continuar o no con esta situación? ¿En algún momento dijo, bueno, hasta aquí, llegamos? y totalmente. O sea, cada persona a una determinada edad tiene puesta su energía en el trabajo de toda una vida. Y este tipo de situaciones, digamos, mueven los cimientos, los planes, la perspectiva. Y bueno, también uno reflexiona de la situación, del contexto, de lo que pasó, de cómo pasó, Ujú. del alcohol, de la ruta, de los controles, de que hay gente que por ahí no tiene nada que ver y se lleva de un día para el otro una situación que no se imaginaba, que no se merecía. Todo eso a uno le cruza por la cabeza. Ujú. Son muchos factores, ¿no? Ariel, usted hablaba acerca del control, sobre los controles, sobre el alcohol al volante. Em, ¿Qué dice la familia con respecto a esto? Porque nosotros lo escuchamos a usted y lo notamos, bueno, así como usted decía, ¿no? Pasando este proceso de duelo. Sí, usted me dice que dice mi familia o Sí, que claro, dice la familia que dice, ¿no? Porque por ahí uno toma decisiones, pero en este caso, bueno, su familia, eh, digo, ¿cómo lo está acompañando en y este mi momento? familia por ahí me dice que por ahí ponga ya un límite o deje de poner énfasis en ciertas cosas o deje ya no siga con la misma capacidad de trabajo que lo venía haciendo, que me replanteé mi vida, que, o sea, es el duelo de todas las personas cuando uno pasa por una situación extrema. Ujú. La gente allegada dice, fíjate, de acá para adelante, fíjate qué vas a hacer, fíjate, o sea, eh, yo yo hago mucho hincapié, más allá de mis cuestiones personales, hago mucho hincapié la concientización y en el control sobre la ruta, o sea, Ujú. digamos, hay cosas que hay que trabajar para evitar. Eh, Esto yo lo relaciono como esas tragedias de Estados Unidos que va un chico con un arma y mata, no sé, 10, 15 compañeros. Ujú. Y la gente dice, bueno, ¿y cómo era el entorno? ¿Qué pasó? ¿Qué violencia hubo? En este caso yo lo asumo como que quizá tendrían que haber más controles de alcohol en la ruta, que habría que haber controles permanentes, habría que haber controles en los días que son marcados, propensos al consumo de alcohol, por ejemplo un sábado, un domingo, un Ujú. viernes,
días de eventos, o sea, factores humanos que se pueden poner en juego para evitar situaciones humanas. Porque yo asumo de que esta persona que vino desde San Vicente alcoholizado, si tenía el filtro de un control en 2 de Mayo, en Aristóbulo, en Campo Grande, en Campo Viera, y en algún lugar hubiera quedado, no hubiera llegado hasta el accidente. Claro. Estas situaciones son bastante frecuentes. Si usted ve las noticias nacionales, hay mucha frecuencia. Y son factores, o sea, humanos desde las personas que lo generan y humanos desde las personas que lo tienen que controlar. Claro. Ariel, digamos, ¿siente que el destino le jugó una mala pasada, digo, teniendo en cuenta que ustedes hablaban, hace un tiempo habló con nosotros respecto al cumplimiento de las normas vigentes en el tránsito y pasó esto justamente por lo que está diciendo usted? ¿El destino, entiende usted que le ha jugado una mala pasada en este accidente? ¿Con este accidente? Y sí, totalmente, totalmente. O sea, dentro de un rango de posibilidades, a mí me tocó una posibilidad, porque, digamos, el lugar, el conductor alcoholizado, el lugar del hecho, el puente. Yo desde mi punto de vista considero de que de parte de la empresa está puesto todo lo mejor, digamos. O sea, el colectivo no tuvo desperfecto, estaba todo en regla, el chofer estaba en condiciones. Todos los factores humanos posibles de parte de la empresa estaban en condiciones. Y bueno, obviamente yo sé que pasan muchas de estas tragedias en las cuales una persona no tiene nada que ver y de repente otra le genera un daño incalculable. Claro. Y bueno, creo que este es el caso, digamos. Totalmente evitable. Sí, obviamente, totalmente evitable. Sí. Eso sin ninguna duda, yo estoy convencido de eso. Estoy convencido de que el alcohol en la ruta es algo totalmente evitable, totalmente evitable. La ruta puede ser buena, mala. Si un vehículo se sale de una curva, si va a exceso de velocidad, bueno, uno dice la ruta, el conductor, la capacitación, pero el alcohol es algo para mí evitable. O sea, uno pone un control de ruta fijo en un lugar y la gente obviamente en un corto plazo va a dejar de beber y conducir o no va a beber o si bebe no va a salir a la ruta, porque sabe cuál es su resultado final. Es algo matemático. Escuché en las noticias un concejal en Mendoza alcoholizado y creo que la multa es de 2 millones, 3 millones de pesos, creo que le sacan el carnet. O sea, si eso existe, la persona obviamente va a poner sobre la balanza y decir no lo hago. Lastimosamente hay que llegar a esto, ¿no? Obviamente, o sea, yo creo que todos somos, digamos, tenemos una conciencia que necesitamos de que haya reglas estrictas para que nosotros cumplamos. Uno va a otro país y la cumplimos. Y cuando cruza la frontera sabe que la situación es distinta y se pone en otra actitud y hace las cosas de otra manera. Es así. Ariel, ¿tuvo una experiencia similar, digo, en este tiempo o al frente de la empresa? Y tuve una experiencia así hace muchos años, ya perdí la cuenta, pero debe ser hace 10 años atrás, en la cual un sábado a la noche un Fiat Duna
eh, entre Aristóbulo y Campo Grande. El dueño del auto venía extremadamente alcoholizado en el asiento del acompañante, Mm. manejaba otra persona alcoholizada, amigo, y le impactó al colectivo. En esa oportunidad falleció un guarda de la empresa, sábado a la noche. O sea, hay antecedentes, hay datos. Y el alcohol también estaba de por medio allí. Claro, obviamente sí, el dueño del auto ni se enteró que murió porque estaba totalmente alcoholizado en el asiento del acompañante. Ujú. El que manejaba era un amigo, alcoholizado también. Claro. Ariel, digamos, ¿qué imagen se le viene cuando usted recurrió al lugar del accidente ese día? ¿Usted fue inmediatamente? ¿Fue después? ¿Qué es lo que Y más le impactó? es desolador. A ver, yo salgo de mi casa temprano con mis dos hijos y entre Oberá y Campo Viera me empiezo a cruzar con, no sé, un montón de ambulancias. Es desolador, desolador. Tenía en cierta forma en mi mente un sentimiento de paz interior, en el sentido de que el conductor le había dicho al padre, que el Sí, padre me habló, me comunicó el accidente, que un auto se le había cruzado y le había chocado. Entonces, digamos, eso me daba cierta paz mental, Mm. porque si yo tenía la duda de que la responsabilidad pasaba por mí, digamos, hubiera sido muchísimo peor. Ujú. claro, claro, claro. Indudablemente, ¿no? Y a ver, y la escena vio alguno de los fallecidos, accidentados cuando llegó al lugar? Y yo vi y no vi, había un cerco policial importante, yo miraba de lejos, o sea, era un espectador, porque la policía tenía todo su sistema, que entiendo actuó con mucha celeridad la Sí, policía, los bomberos, los enfermeros. Vi un grupo de gente impresionante trabajando. Eh, la verdad que es admirable o sea, se nota que la gente que trabajaba lo hacía de corazón. Eh, y bueno, ante esa situación yo era un espectador, Ujú. claro. eh, miraba. Ariel, ¿tuvo oportunidad de hablar después del hecho, después pasado un tiempo, con algún familiar, con alguno de los heridos recuperados? Nosotros, el ámbito de los familiares eh, eh, se canalizó a través de la compañía de seguro, y la compañía de seguro tiene una dependencia que se encargan de contactarse con cada Ah, familiar perfecto. Ujú. para, para ver los requerimientos del caso, digamos. Ujú. Nosotros no tuvimos acceso a la lista de gente porque como ese día era un día, o sea, más allá el transporte de Misiones, uno no tiene datos de los pasajeros que Sí, viajan. Ujú. Como pasa en el servicio urbano, claro. como pasa en la mayoría de las líneas, que el pasajero sube, viaja y se baja. Ujú. eh, Toda la gente que lo requirió, nosotros lo derivamos al sistema que tiene organizado la compañía de seguro, Ujú. que es un sistema de asistencia y contención. Claro. Hablando de asistencia y de contención, eh, ¿está con asistencia psicológica? Digo, ¿necesitó para afrontar toda esta situación? Y sí y no, o sea, estoy tomando algunas cosas para dormir. Ujú. Obviamente tuve mucha contención de de mi entorno. Ujú. eh, y bueno, o sea, eh, uno va superando etapas. Es difícil. Tuve muchos días sin poder dormir. Ujú.
ya estoy encontrando mecanismos digamos, retomar la vida sigue, uno tiene que seguir trabajando, el colectivo es algo que no para nunca, 24/7 todo el tiempo, y bueno, el trabajo también a uno lo mantiene ocupado. Pero bueno, o sea, esto uno piensa qué lástima, ¿no? O sea, qué lástima que uno cambie, sí, pase todo esto, le cambie la vida a mí, a los damnificados, a los padres, a los familiares. En un minuto cambia todo. Todo. Lamentablemente, ¿no? Digo lamentablemente hablando de este accidente. Y uno apunta y dice, ¿a dónde está el problema? Y bueno, y el problema está en lo que yo mencioné. Ariel, seguramente usted tiene contacto con el chofer, ¿no? ¿Cómo está él? ¿Cómo se encuentra de salud después del accidente? El chofer está bien, estuvo, digamos, en un primer momento la madre y él le incitaron a que deje de manejar, de trabajar, y bueno, yo le convencí que no, porque es una persona muy íntegra, muy conocida mía, teníamos una relación laboral y de amistad, y le convencí de que siga trabajando, y bueno, está trabajando, o sea, digamos, el trabajo a uno le ayuda a despejar la cabeza, a seguir, o sea, todos necesitamos seguir, tenemos responsabilidades de hijos, de gente que nos rodea, la vida tiene que seguir. Sin dudas, ¿eh? Bueno, Ariel, la verdad que le agradecemos mucho por su tiempo, por poder charlar con nosotros y, bueno, hablar acerca de ese fatídico día. Una reflexión final, ¿no? Sobre el alcohol y lo liberamos y le agradecemos, por supuesto, por su tiempo. Y mi reflexión es que estas cuestiones son perfectamente evitables desde mi punto de vista. Si se pone una estructura humana, se evita esto. Bien. Es algo evitable, no hace falta estructura, no hace falta estructura edilicia, no hace falta construir, invertir. O sea, hay que invertir sí en horas de personas, digamos. Claro. Control, digamos. Pero esto es evitable. Miremos a otros países. Miremos, yo doy el caso de Brasil. Brasil, nosotros tenemos mucho mejores rutas que Brasil. Y Brasil tiene controles de radares permanentes fijos en ciertos puntos clave de las rutas, en puentes, en bajadas pronunciadas. Tienen controles de la policía rodoviaria que son extremadamente estrictos. Y bueno, y digamos, yo creo que más allá de que existirán muchos accidentes en Brasil, pero en una dimensión contenida, digamos. Obviamente que nadie va a poder controlar todo, pero sí bajar drásticamente el porcentaje. Ariel, le agradecemos mucho por su tiempo. Que tenga buen día. Bueno, muy bien, gracias. Hasta luego. Bueno, allí estaba Ariel Sansup, propietario de la empresa de colectivos Sol del Norte. Hoy se cumple un mes de la tragedia de Campo Viera, conocida como el accidente del arroyo Yasá. Exacto. Y bueno, lo que él contaba, ¿no? Su testimonio de cómo se pudo haber evitado. Decía él, si habían más controles, esta persona que vino desde tan lejos, si habían controles en ese momento, podía haberse evitado.